Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es el muestreo de la investigación cualitativa. ¿De qué trata la investigación cualitativa? Mediante este tipo de muestreo se puede obtener estudios cuantitativos. Un aspecto muy importante es que el tamaño de muestra no es tan importante desde la postura probabilística. Esto porque el interés del investigador no se generaliza en buscar resultados de su estudio de muestreo tan amplios. En el primer punto que tenemos nos dice: después de la inmersión inicial, la muestra inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues en teoría nos sumerge en un contexto en el cual recolectamos y analizamos datos. En algún momento de esta inmersión también se puede definir la tentativa, por lo que está sujeto al proceso evolutivo inductivo. Inicialmente nos preguntamos qué casos nos interesan. Por lo general consta de 3 factores. A continuación les voy a nombrar. Son la capacidad operativa de recolección y análisis, cuál es la naturaleza del fenómeno y cuál es el entendimiento del fenómeno. Generalmente se obtendrán muestras grandes que nos dará la comprensión, pero una vez en la práctica son intangibles. Cabe destacar que este tipo de estudios aún no se comentan. Por otro lado, también señala que este tipo de investigación varía de entre 50 casos. Además, en una investigación cualitativa, la muestra definida puede variar. Un ejemplo muy claro es cuando ponemos nuestro análisis, nuestro tema principal, pero al momento de realizar la investigación, pues obviamente va a variar, ya sea que no encontremos la información o encontremos información un poco más interesante. Otro punto que debemos tomar en cuenta también es que se puede tener unidades de diferente naturaleza, en las cuales pueden ser los documentos generados en época y que están disponibles para uso público, los participantes, los cuales pueden ser testigos o personas que vivieron los hechos o sus descendientes. A esto se le suma las unidades, los artefactos y sitios específicos. Esto lo conocemos lo podemos llamar como pruebas, los cuales ayudan a justificar nuestro documento. Según un autor de nombre Martens, el muestreo cualitativo es la identificación de ambientes propios, grupos y finalmente de individuos. Para ayudarnos a encontrar el tipo de muestra, se ha dividido en ciertas partes. La primera nos dice la muestra de los participantes voluntarios. ¿Qué nos quiere decir? Que en algunas ciencias son frecuentes las muestras voluntarias. En algunos casos la elección de participantes puede ser muy variada, pero también interfieren las circunstancias y en las cuales estas pueden variar. A dicha clase de muestra también reciben el nombre de autoseleccionada. Estas muestras se usan en laboratorio, pero también en investigaciones cuantitativas. Otro tipo de muestra que tenemos es la muestra de casos tipo. Como muestra, estos estudios cuantitativos de exploración del estudio pueden variar, en donde el objetivo es analizar valores, experiencias y significados. Los testigos y estudios se basan también en la experiencia de cada tipo de consumidores. Esto quiere decir que en las encuestas o preguntas que se podrían realizar, depende de cada persona dar la información respecto a sus experiencias, respecto a cómo lo sintió, y así en base al ambiente en lo que provocó en la persona.
Otro tipo de muestras son las muestras por cuotas. Este tipo de muestras son muy usadas muy seguido en casos de estudio, lo que es la mercadotecnia o puede ser de opinión. Estas muestras son vistas muy seguido en encuestas e indagaciones cualitativas. Otro tipo de muestras que tenemos son las muestras de casos extremos. Este tipo de muestras son útiles a la hora de evaluar características comúnmente usadas en poblaciones de distinta etnia. Esto ya que se necesita más información, más investigación y además obviamente van a tener otro tipo de lenguaje. Así que la opinión de ellos también es muy interesante, pero se debe de tener en cuenta que van a tener diferentes respuestas y diferente información que brindarnos. Es por eso que se debe hacer este tipo de muestras. Otro tipo de muestras que tenemos son las muestras por oportunidad. También son llamadas muestras por conveniencia y forman parte del tipo de muestreo cualitativo. Este tipo de muestras son una de las más utilizadas. Esto porque es por la facilidad con la cual podemos recolectar datos, ya que tenemos facilidad de acceso tanto a las rutas como a las personas. Además, las personas están de acuerdo con hacer este tipo de encuestas o brindar la información, así que pues son catalogadas así por la facilidad en la que se puede recolectar datos. Otro tipo de muestras que también son muy importantes son las muestras diversas o de máxima variación. Este tipo de muestras es relativamente importante, ya que son utilizadas cuando se quiere mostrar diferentes perspectivas, opiniones. Además, representan para poder representar la complejidad del fenómeno estudiado o bien documentar la diversidad de diferencias y coincidencias, en las cuales también se puede encontrar lo que son patrones y particularidades. En cuestión, este tipo de muestras se utiliza para lograr una perspectiva desde una cierta cantidad de ángulos, o sea, para poder comparar las opiniones y poder llegar a lo que puede ser la idea principal de la investigación o del muestreo como tal. Otro tipo de muestras que también tenemos son las muestras homogénicas. Este tipo de muestras selecciona unidades que tengan un perfil o características muy similares o parecidas, también conocidas como muestras típicas. Esto para que no haya mucha diferencia y sea un poco más fácil de realizar el muestreo. Por último tenemos las muestras por redes. En este tipo de muestras podemos identificar de los participantes claves la información. Algo que podemos hacer es preguntarles si conocen a personas que puedan dar cierto tipo de información o de datos para complementar el muestreo. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.